Bienvenidos una vez más a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Vamos a continuar con nuestra serie que venimos hablando acerca del libro de Santiago. La semana pasada habíamos visto una prueba de fe, que los hermanos ante las pruebas que estaban pasando habían estado siendo inconstantes, porque no le estaban creyendo a Dios. Por ello les dice Santiago a los hermanos de baja condición económica que ellos tenían que gloriarse en Cristo, porque ellos tenían una alta posición. No tenía que ver con lo económico, sino por lo que Cristo había hecho en la cruz y por lo que ellos eran ahora en Cristo. Y asimismo también les dijo a los hermanos que tenían o que eran pudientes, de que ellos también tenían que gloriarse, pero ellos tenían que gloriarse en su humillación, porque podían venir pruebas, podían venir momentos en los cuales pueden perder cosas, pero que ellos también deberían de depender plenamente de Dios. Vimos en la carta de Santiago que todos los cristianos vamos a enfrentar diversas pruebas en todo nuestro caminar con Cristo. Y estas pruebas el Señor lo permitirá en nuestras vidas para poder crecer en fe, para poder madurar espiritualmente, para ver qué es lo que Dios quiere a través por esas pruebas, y también para poder ver qué es lo que hay en nuestro corazón o dónde realmente está nuestra confianza. Dios tiene cuidado de nosotros y Él quiere que pasemos con gozo las pruebas, no un gozo irracional, sino un gozo racional, comprendiendo que lo que voy a pasar, lo que estoy pasando, no es por casualidad del destino, sino que Dios tiene cuidado de mi vida, que Dios tiene un propósito en medio de esa prueba, y además el Señor me manda a que yo pida por sabiduría, porque no tenemos sabiduría para poder enfrentar las diversas pruebas, y el Señor me manda, me dice, pide por sabiduría, pero que pida todos los días, de una manera constante. Y que cuando yo le pida, el Señor me dará en abundancia, porque Él es el dador de toda sabiduría, o Él es la fuente de aquella sabiduría. Nosotros no entendemos bien el propósito de nuestras pruebas aquí en la tierra. Creo que recién lo entenderemos cuando estemos allá en la eternidad, pero vamos a poder comprender de una mejor manera lo beneficioso que fueron las pruebas que tuvimos que enfrentar cuando estemos allá en los cielos y digamos: tuve que pasar por esto para poder llegar a esto. Tuve que pasar por esto porque el Señor quería que yo madurara en esta área de mi vida. El Señor me permitió que pase por esta prueba, por estas cosas. Allá en el cielo lo comprenderemos con plenitud, pero todavía acá podemos comprenderlo conforme vayamos atravesando o conforme vayamos avanzando. Hoy vamos a meditar en el título de nuestro sermón: la fe ante las tentaciones. Y está basado en el libro de Santiago, el capítulo 1, de los versículos del 12 al 18. ¿Lo tenemos? Dice así: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Vamos a orar por un momento. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque nos das la libertad de poder alabarte, de poder darte las gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Y, Señor, háblanos a través de tu palabra, llévanos a toda verdad, Señor. Ayúdanos a poder comprender, Señor, lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, y luego cuando salgamos de acá podamos ponerlo en práctica, Señor, porque tú nos has ayudado a poder hacerlo. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a ver en primer lugar, hermanos, en esta mañana, la perseverancia es una señal de amor a Dios.
El versículo 12 que acabamos de leer dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Santiago inicia esta parte diciendo bienaventurado, o en otras palabras, dichoso, feliz, aquel que persevera, aquel que soporta, aquel que resiste la prueba. Un hombre que es dichoso, feliz, bienaventurado, puede ser económicamente hablando pobre, estar hambriento, ser perseguido, estar enfermo. Se podría decir que el mundo se le ha venido encima, pero a pesar de todo esto será feliz porque su convicción no está en los problemas, no está en su necesidad, sino que está basada en Dios. Porque sabe que nada lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sabe que su esperanza está en aquel que no cambia, que siempre será fiel en su amado Salvador. Santiago lo llama bienaventurado, dichoso, feliz, porque esta persona puede soportar, resiste, persevera pacientemente las pruebas que enfrenta todos los días como cristianos. Cuando pasamos por las pruebas de fe del día a día, el proceso en todos, hermanos, es totalmente distinto. Para algunos es más lento y doloroso, para otros es más rápido. Pero todos, absolutamente todos, pasamos por las distintas pruebas. Cuando leemos a Santiago que nos dice que somos felices, dichosos, bienaventurados, rápidamente a nuestra mente empieza a llegar y nos decimos: no es así, ya que cuando pensamos o cuando estamos atravesando esos problemas, se nos viene a la mente de que Dios se olvidó de nosotros, pensamos que Dios nos abandonó, que estamos solos, que vamos a perecer, y olvidamos todas las promesas que Dios nos ha hecho a través de su palabra, y que Él ha dicho que nunca nos dejará y que nunca nos va a desamparar. Santiago nuevamente quiere que nos enfoquemos en lo que es correcto, que miremos lo adecuado. Quiere que nos demos cuenta de nuestra condición, de que somos llamados dichosos, felices, porque perseveramos en la prueba, y una vez que hayamos acabado la carrera de la fe, recibiremos la corona de la vida que está preparada para todos aquellos que le aman, los que aman a Cristo. Nos espera una corona cuando hayamos acabado esta carrera o cuando hayamos perseverado. La corona de la vida estará dispuesta para todos aquellos que le aman. Juan escribió en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 10, cuando dio el mensaje a la iglesia de Esmirna, cuando el Señor le dijo a la iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En medio de la prueba, cualquiera que ésta sea, es nuestro deber poner nuestra mirada en el galardón, y este es Jesucristo. Debemos de poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Recuerda, amado hermano, que Dios no nos ha dado la promesa de la vida eterna, que por más que pasemos pruebas, eso no es nuestro final, no es nuestro destino. Nuestro final, nuestro destino está ya en los cielos con Cristo, cuando Él nos dé la corona de la vida, cuando lleguemos a estar con Él por toda la eternidad. Y esta corona que está preparada es para todos aquellos que perseveran en medio de la prueba. Cuando perseveramos y llegamos hasta el final, nosotros demostramos que le amamos. La evidencia de amar a Dios es que perseveramos hasta el final. Y los que perseveran hasta el final serán glorificados. Hermano, debemos de darnos cuenta que esta promesa no es para todos los que sufren. Esta promesa es para todos los que permanecen fiel a Dios hasta el final. Por eso el pasaje, el versículo 12 nos dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido
a los que le aman. Además, no se trata simplemente de resistir la prueba. Hay algunos que resisten porque no les queda más remedio. Están en medio de la prueba y no pueden salirse de la prueba y se dicen: me ha tocado esta vida, así que bueno, pues, ¿qué me queda? Voy a tener que vivirla. Esta es mi condición, voy a tener que atravesar todo esto. Uy, me enfermé, ya pues, será lo que Dios quiere, seguiré con esta enfermedad, continuaré. Pero esa no es la idea. Para algunos sería como cuando llegaba el profesor y nos decía: hoy hay examen, y todos decíamos en coro: profe, no avisó. Pero el profe nos decía: sí, va a haber examen hoy sí o sí. Para aquellos que no habían estudiado, o que simplemente los denominaban los relajados, aunque había algunos que eran bien estudiosos, terminaban: bueno, pues ¿qué me queda? Dar el examen, igual voy a jalar. Para otros que sí se preparaban, daban el examen sabiendo de que iban a aprobar, porque estaban listos para poder aprobarlo. Esta bienaventuranza, hermano, que nos dice que somos dichosos, felices, no es para el que soporta la prueba y mientras lo hace maldice a Dios, o niega a Dios, o reniega de Dios, o reniega de su vida, sino para aquel que es fiel en medio de la prueba. ¿Pero cuál prueba? La prueba de la vida. Toda nuestra vida está llena de pruebas y son coronados con gloria no los que corren la carrera por correr, sino los que corren con un fin, con un propósito, el llegar a la meta. Y a pesar de que la carrera no ha sido fácil, donde se ha tenido tristeza, donde se ha tenido pérdida, donde uno ha tenido que abstenerse de distintas cosas que no eran provechosos, siguen corriendo, siguen perseverando. ¿Pero por qué lo hacen? Porque aman a Dios, porque le creen a Dios, porque saben que el final será algo glorioso, porque será algo sobrenatural, porque su mirada no está puesta aquí en la tierra, sino que su mirada está puesta allá en los cielos. Es por eso, amado hermano, que debemos de colocar nuestra mirada en nuestro galardón. Debemos de colocar nuestra mirada en Cristo Jesús, porque Él nos llama benditos, dichosos, porque corremos no para el hombre, sino para Dios. Y esto lo hacemos porque le amamos, porque le creemos, y al final recibiremos la corona de la vida, la cual el Señor nos ha prometido. Pero también, amado hermano, no debemos de poner la mirada en las cosas de la tierra, en lo que no tenemos, en los problemas que tenemos, en los sufrimientos o en las pruebas que estamos padeciendo. No debemos de colocar la mirada, o es decir, seguir mirando hacia abajo, sino que debemos de levantar nuestra mirada y empezar a ver en nuestro galardón, en el autor y consumador de nuestra fe. Darnos cuenta que nos espera el Señor con los brazos abiertos, listos para darnos la corona de la vida. Aunque todo parezca oscuro, sigue corriendo. Aunque todo no parezca claro, aunque todo parezca que no podrías continuar, sigue corriendo, sigue luchando, sigue perseverando, sigue pidiendo sabiduría, porque mira lo que Cristo hizo por nosotros. Él no nos ha dejado, no nos va a desamparar, porque Él ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es por eso que tú y yo debemos de seguir amándole, debemos de seguir creyéndole. O en palabras del apóstol Pablo, hermanos, si vamos por un momento a Romanos capítulo 8, el versículo 18. Romanos 8, 18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. En otras palabras, cuando comparamos la gloria venidera, es decir, la paz, la alegría, la santidad, la perfección del estado eterno, con las aflicciones que ahora estamos atravesando, tenemos que decir que no hay punto de comparación. La gloria venidera, hermano, sobrepasa por mucho las aflicciones del tiempo presente. No se compara con lo que Cristo tiene para nosotros. Podemos estar padeciendo, pero en Cristo podemos encontrar una esperanza de saber que no nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nada de lo que este mundo pueda hacer. Pero tienes que ser consciente de que todos los días
tenemos la prueba de la vida y que vamos a atravesarla. El detalle es, ¿en dónde vamos a poner la mirada? ¿En las cosas terrenales o en Dios? En quien no cambia, en quien es fiel, en quien es digno de seguir y poder caminar. Y que además que a pesar de estar pasando por la prueba, Él sostiene nuestra mano y no nos ha dejado, sino que nos ayuda y nos ayuda a poder perseverar en el día a día. Pongamos la mirada en Jesucristo, hermano, porque al mirar, entonces tú y yo podremos perseverar. ¿Y por qué vamos a perseverar? Porque le amamos, porque le creemos. Y esto es lo que Santiago primero quiere decirle. Porque los hermanos en ese momento estaban pasando muchas aflicciones, pero les dice que la gloria venidera no se compara con las cosas que estamos padeciendo. Perseveramos porque le amamos, y además se nos llama bienaventurados y dichosos, felices en Cristo Jesús. Pero vamos a continuar, hermano, y vamos a ver en segundo lugar que las tentaciones no vienen de Dios. El versículo 13 y 15 de Santiago capítulo 1 nos dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. En el diario vivir, cuando estamos atravesando las distintas pruebas de nuestra fe, somos también tentados. También es nuestra responsabilidad luchar contra las tentaciones y así poder perseverar hasta el fin. Pero a veces llega la tentación y terminamos pecando. Algo que debemos de darnos cuenta, hermano, es la tendencia del ser humano a echarle la culpa a los demás y no reconocer su responsabilidad cuando cae en pecado. Cuando pecamos, renegamos. Y si en casa, como hemos tenido alguna dificultad y nuestro hijo no se portó bien y tú agarras, ay, pero ¿por qué? Y le empiezas a gritar y terminas pecando, luego te empiezas a decir, pero ¿por qué se portó de esa manera? Si se hubiera portado bien, entonces no hubiera pecado. Y por ahí puede sentir o puede parecer otra cosa y terminamos echándole la culpa. Por ahí puedes decir, si mentí, fue por el bien de los demás. O por ahí a los que manejan, porque el policía me paró. Si el policía no me hubiera parado, no le hubiera dado su sencillo y de esa manera no hubiera pecado. Pero ¿por qué el policía estuvo parado ahí, viéndome cómo me pasaba la luz roja? Si no hubiera estado, nadie se hubiera dado cuenta y no se hubiera manifestado que he pecado. O si alguno termina cayendo en alguna bebida alcohólica, si ha ido a alguna fiesta, empieza a decir, pero ¿por qué en la fiesta hubo bebida alcohólica? Si no hubiera habido ninguna bebida alcohólica, no hubiera tomado y no hubiera terminado emborrachándome o pecando. Y seguiremos buscando culpables. Otros le echan la culpa a Satanás. No, Satanás fue el que me tentó. Por culpa de Satanás es que yo he pecado. Y otros terminan echándole la culpa a Dios y empiezan a decir, si todas las cosas están bajo el poder o el control de Dios, entonces es Dios quien me puso esta tentación y por tanto si yo peco es culpa de Dios. Esta era la idea, hermanos, que estaban teniendo los hermanos a los que escribe el apóstol Santiago. Ha pasado más de 2000 años y el hombre sigue siendo el mismo, sigue echándole la culpa a los demás. Los hermanos estaban pensando equivocadamente que Dios es quien tentaba, es Dios quien los tentaba, pero esto no es posible por dos razones. La primera razón es porque Él no puede ser tentado por el mal. Esto quiere decir que es incapaz de ser tentado. ¿Por qué? Porque en su naturaleza santa Él no puede ser tentado por el mal. Él no tiene un deseo pecaminoso. No hay debilidad en Dios para que le tiemblen las rodillas ante la tentación. El profeta Habacuc en el capítulo 1, el versículo 13 dice, muy limpios son tus ojos para poder mirar el mal. La segunda razón de que Dios no tienta es que Él mismo no tienta a nadie.
Dios prueba a las personas, pero no las tienta en el pecado. Ese no es su propósito. Dios no busca que le vamos a desobedecer. ¿Pero acaso Dios no nos prueba? Es cierto, Dios prueba a su pueblo. Y lo vemos en Génesis capítulo 2, 21. Si vamos un ratito a Génesis capítulo 22, el versículo 1. Dice así: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. ¿Con qué propósito el Señor tentó, o mejor dicho, el Señor probó a Abraham? Y lo vemos en el versículo 12 de este capítulo 22. Si ahí nomás leemos, dice: y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu único hijo. Dios probó a Abraham para probar si su amor a Dios es más grande que su amor por su hijo, por su único hijo, el hijo de la promesa. En otras palabras, Dios probó su obediencia. Y en medio de la prueba de la fe, en el día a día atravesamos, hermanos, nuestro corazón va a ser probado para poder darnos cuenta en quién está nuestra esperanza, a quién amamos más, qué es lo que nosotros decidimos hacer: obedecer a Dios o no obedecer a Dios, amar a Dios o no amar a Dios, seguir a Dios o no seguir a Dios. Dios, de igual manera que hizo con Abraham, hace con nosotros. Cuando estamos en diversas pruebas, Él está probando nuestra obediencia a Él, nuestra fidelidad, nuestra confianza en Dios, de que seguiremos en obediencia a Dios, no importa lo grande que sea la prueba. El Señor nos llama a seguir obedeciéndolo y poder decir como el salmista en el Salmo 27, el versículo 3: si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levante guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado, porque estaré confiando en el Señor. Aunque todo el mundo se me venga encima, podré seguir confiando en el Señor. ¿De dónde entonces provienen las tentaciones? ¿De dónde surgen todos estos deseos pecaminosos que sentimos en nuestros corazones? Y la respuesta es simple, hermano: de nosotros mismos, de nuestros propios corazones. Vayamos por un momento a Mateo capítulo 15, el versículo 19. Nos dice: porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Santiago nos dice en el versículo 14 y 15: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Santiago nos va a describir el proceso de la tentación, o también podríamos llamarlo el proceso del autoengaño que produce la tentación, para luego llevarnos al pecado consumado y poder terminando en la muerte. Nuestra fe se ve día a día enfrentado a este proceso de la tentación, de la cual muchas veces ni siquiera tomamos conciencia. John Owen, un pastor puritano del siglo XVI-XVII, nos dice acerca de lo que es la tentación. Muchas personas, cuando son rebasadas por algún pecado, se arrepienten de él y sin embargo fallan al no reconocer que la causa de ello fue la tentación. Si usted desea triunfar sobre cualquier pecado, usted debe considerar qué es lo que le tienta a ese pecado y evitarlo. La tentación es la raíz y el pecado es su fruto amargo. También muchas personas son conscientes de sus pecados, pero no de sus tentaciones. Muchos están disgustados con los frutos amargos del pecado, pero no toman ninguna precaución para evitar la raíz venenosa de la tentación. Usted nunca caerá repentinamente en el pecado sin primero entrar en la tentación. En otras palabras, nosotros nos enfocamos más cuando ya hemos pecado y no nos damos cuenta qué es lo que originó el ser tentado. Es cuando aquella persona
que sufre del azúcar, ¿no? Sabe que no tiene que acercarse a una pastelería porque puede ser tentado a comprar algún dulce, pero a pesar de ello va, mira, es seducido por sus ojos, luego pregunta el precio, tiene los recursos, va, lo compra, termina comiendo y al final termina en emergencia, porque todo el azúcar se le subió. Y se preguntaría, sí, pero ha sido por el pastel. No, fue primero porque llegó a ese lugar y donde fue aquella persona tentado. Cuando uno es tentado, cuando uno es llevado y seducido por su propia pasión, la palabra pasión o concupiscencia, como algunas traducciones lo tienen, significa deseo y conlleva en general un sentido negativo como lujuria, ambición egoísta, malos deseos. Los rabinos le llamaban a esto el impulso maligno que cada ser humano tiene. Santiago utiliza una ilustración tomada del mundo de la pesca. El pez ve la carnada y se ve tentado a morder la carnada. Cuando el pez toma la carnada, repentinamente se ve arrastrado y para con su vida. Y cuando vemos en las Escrituras un caso peculiar, como el caso del rey David, cuando fue tentado y pecó contra Betsabé, ¿no fue acaso de esta misma manera como el rey David, que adoraba al Señor y que tenía un corazón conforme al corazón del Señor, que fue arrastrado en sutil tentación que lo llevó a la fornicación con Betsabé? Y uno diría, pero ¿cómo es posible? Porque él no cumplió lo que tenía que hacer. En 2 de Samuel, el capítulo 11, nos narra que en el año en que salen los reyes a la guerra, David debió haber salido, debería de haber salido a la guerra, pero David no salió a la guerra. En otras palabras, él habrá dicho, hoy tengo que vacacionar, ya me cansé de ir todos los años, hoy voy a descansar. Y en medio de no hacer nada, subió a su azotea, miró a lo lejos, vio a una mujer bañándose, la sedució, la codició, la llamó al palacio, se llegó a ella y terminó fornicando en contra de Betsabé. ¿Acaso, hermanos, lo mismo que le ocurre o lo que le ocurrió a David no es la misma sensación que sentimos cuando estamos siendo tentados? ¿No son esos pensamientos que vienen a nosotros como invitándonos a disfrutar de ese pecado? Cuando somos tentados a mentir, cuando somos tentados a mirar algo desagradable, cuando somos tentados en abrir nuestros labios para poder proferir alguna palabra inapropiada, o cuando somos tentados a querer contar algo que nos han dicho en lo secreto y queremos contarlo porque la lengua nos empieza a picar, o cuando somos tentados de querer ir a un lugar que no debemos de estar en ese lugar, o cuando somos tentados cuando la casera nos da un vuelto de más y tú dices, si tengo necesidad, y eres tentado en ese momento. ¿Acaso no sentimos en ese momento la misma sensación de querer codiciar, de querer desear, de querer hacer aquello que en ese momento nos parece que es algo bueno? Y la razón del por qué pecamos, hermanos, es porque cedemos en primer lugar a la tentación en nuestros corazones. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de escuchar la sabiduría de las Escrituras. Cuando en Jeremías capítulo 17, el versículo 9, si vas rápidamente allá, Jeremías capítulo 17, el versículo 9. Jeremías 17, 9 dice, más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? O cuando en 1 Timoteo, el capítulo 4, el versículo 16, el apóstol Pablo, dándole instrucciones a su discípulo amado, a su hijo amado Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Hermano, tendríamos que preguntarnos, ¿consideramos seriamente el poder engañoso que habita en nuestro corazón? Podemos decir que sí, pero si damos espacio para pensamientos pecaminosos en nuestra mente, ¿acaso no estamos siendo engañados? ¿Tenemos cuidado de nosotros mismos cada día? Teniendo conocimiento de nuestra lucha, somos perseverantes en la oración, leer las Escrituras, deleitarnos en Dios y no gustar secretamente del pecado. Y si no es así,
entonces el pecado fácilmente entrará en nuestras vidas. Si no somos conscientes de que es por nuestra propia concupiscencia que somos tentados, que tendemos por nuestro corazón, porque los malos pensamientos provienen de él, si no somos conscientes de que todos los días luchamos, no solamente contra el mundo, no solamente contra Satanás, sino contra nosotros mismos. Y eso es lo que muchas veces olvidamos. Luchamos contra nosotros mismos, luchamos contra nuestro orgullo, luchamos contra nuestra soberbia, luchamos contra lo que creemos que es y que al final no es por lo que dicen las Escrituras. Pero debemos de someter todo eso y buscar en oración y en las Escrituras que el Señor nos ayude a doblegar nuestro corazón, o como diría el apóstol Pablo, a doblegar nuestro cuerpo para que ya no nos lleve a hacer lo que no queremos que haga. El segundo paso, hermanos, de la tentación no es solo sentirse tentado por el deseo, sino que es concebido, nos dice, o da a luz al pecado. Nosotros como pecadores podemos ser envueltos por deseos y pensamientos pecaminosos y podemos rechazarlos. Si somos tentados a recibir vuelto de más, tienes la oportunidad para poder decirle: no, me está dando vuelto de más. Si eres tentado en ese momento para poder gritar o para poder decir una palabra inapropiada, tienes la oportunidad para cerrar tus labios y para no terminar hablando. Y así consecutivamente en cada cosa tenemos la oportunidad entre pecar y no pecar. La tentación siempre va a estar ahí, como la carnada, cuando uno tira, el pez pica o no pica. Ya va a depender si lo hacemos o no lo hacemos. John Owen, este puritano que te acabo de leer hace poco, también dice acerca de esto: la tentación en varias maneras distintas alimenta ese deseo. Así el deseo crece y como resultado la tentación misma crece en fuerza. Después de un tiempo, el deseo pecaminoso ha crecido tanto que solo necesita tener una oportunidad favorable y el pecado será cometido. Hay una sola manera satisfactoria de resistir la tentación, y esta es tratando directamente con los deseos pecaminosos que la tentación trata de fortalecer. Tan pronto como seamos conscientes del deseo pecaminoso, no importa si sea la ambición, el orgullo, la mundanalidad, la impureza o lo que sea, debemos esforzarnos para mortificar, para matar ese deseo. La alternativa es esta: debo matar el deseo pecaminoso o terminará matándome a mí. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo fue tan radical cuando nos dijo en una ocasión, cuando uno tiene la ocasión de pecar, en Mateo capítulo 5, los versículos 29 y 30. Permíteme leerte. El Señor dijo: si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo vaya al infierno. No es que vayas a agarrar un machetazo y te vayas a cortar la mano. No es que vayas a agarrar y con una pinza te vayas a sacar el ojo. El tema es que tenemos que matar ese deseo pecaminoso cuando está empezando. Nosotros no pecamos de la noche a la mañana, o es porque simplemente llegó el día y hoy te toca pecar. No. Esto empezó en un momento. Siguió creciendo hasta que en su momento dio a luz y terminaste pecando. Por eso, hermanos, debemos recordar que los deseos son buenos, ya que fueron creados por el Señor, pero debido a que somos pecadores, ellos pueden ser usados para el pecado. Y Satanás los usa para tentarnos, y nosotros mismos caemos en ello. Por tanto, hermano, ¿estamos mortificando o matando el pecado que está en nosotros, o realmente lo estamos alimentando? ¿Rechazamos todo tipo de pensamiento e imágenes que dañan nuestra vida espiritual, o simplemente las aceptamos sin problemas? Sin duda, como cristianos, hermanos,
tenemos mucha libertad para hacer cualquier cosa, pero en ocasiones, sin darnos cuenta, estamos alimentando el pecado que nos lleva a la muerte. El tercer paso de la tentación, hermano, es el que finalmente, después de ser tentado y alimentado por el pecado, es consumado dando luz la muerte. Cuando alguien comete un pecado, no es porque simplemente de repente se le ocurrió pecar, sino porque ha pasado todo un proceso antes de llegar a consumar ese pecado. El pecador se deja seducir por el pecado y luego comienza a alimentar el pecado secretamente hasta que finalmente llega la oportunidad y consuma ese pecado. Nadie termina viendo pornografía porque simplemente se le aparece una imagen, sino porque es tentado y al final termina viendo pornografía. Nadie termina teniendo fornicación porque simplemente se le presentó, sino que ha sido todo un proceso. Nadie termina mintiendo porque de la noche a la mañana, sino porque simplemente ha sido todo un proceso y ha llegado a ese momento. Una de las mayores paradojas que como pecadores enfrentamos es que muchas veces después de pecar afirmamos que somos débiles y decimos he pecado porque soy débil, pero en el fondo de nuestro corazón nos creemos fuertes, por eso jugamos con el pecado antes de poder pecar. Por eso rodeamos cerca de ese pecado, por eso suponemos que podemos jugar con fuego y al final nos terminamos quemando porque nosotros nos creemos fuertes. No es que seamos débiles y terminemos pecando, sino porque simplemente queremos pecar y por eso hemos pecado. Nadie puede decir me inducieron a pecar o me obligaron a pecar. No, debemos de ser conscientes que tú pecas porque quieres pecar. Es así de sencillo. Pero tenemos la oportunidad en que si pecamos o no pecamos. Así que hermano, que cuando caigamos en la tentación, reconozcamos que somos responsables por nuestro pecado. Reconozcamos que hay concupiscencia en nuestros corazones, que hay deseos pecaminosos todavía dentro de nosotros, que es lo que nos lleva a suceder a la tentación, nos lleva a ceder a la tentación. Y que es nuestro deber resistir la tentación con sabiduría que Dios nos da. Que debemos de aceptar que somos débiles y que por lo tanto no debemos de jugar con la tentación, porque ella es fuerte, nos arrastra, nos seduce y nos lleva al pecado, y con el pecado, la muerte. Somos débiles, es por eso que necesitamos de Dios antes de pecar. Somos débiles. Es por eso que tenemos que doblar nuestras rodillas y buscarlo en oración y decir, Señor, ayúdame con esto. Ayúdame porque no puedo más con este pecado, Señor. Porque soy tentado constantemente con esto y caigo y caigo y caigo. Ya no quiero pecar contra ti, Señor. Ayúdame a ser fuerte en ti. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero esa fortaleza la voy a adquirir estando en la presencia del Señor. Estando en tiempos de oración, en tiempos de meditación de las Escrituras, donde cambie mi manera de pensar y ponga la palabra de Dios en mi mente y la viva y la pueda poner en práctica. Por ello, hermano, debemos de volver a Jesucristo, debemos de volver a la oración, debemos de volver a la palabra de Dios, que podamos darnos cuenta que necesitamos cambiar y solamente podremos hacerlo en la medida que busquemos de Dios. Solo en su presencia nos daremos cuenta de cuán pecadores somos, de cuán necesitados de Dios somos, cuán feo es nuestro pecado, cuán horribles somos por dentro, porque delante de un Dios santo, 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 nuestro pecado se hace evidente y solamente podemos ver lo feo que somos. Hermano, nada podemos hacer en nuestras fuerzas. Tal vez tú digas, yo puedo con esto, yo puedo avanzar, yo creo que si hoy no oro, no leo, voy a continuar, yo estoy bien. Pasa una semana, 2 semanas, un mes, y sin darte cuenta, poco a poco las fuerzas se te empiezan a acabar, te empiezas a enfriar y sutilmente dejaste la oración, dejaste la palabra, dejaste de congregarte, dejaste de escuchar tu música cristiana,
dejaste de hacer tantas cosas y al final te estás tan igual que el mundo. Y tú dices, pero ¿cómo ocurrió? No ocurrió de la noche a la mañana. Todo fue un proceso que al final te llevó o te puede llevar a la muerte. Y en tercer lugar, hermano, vamos a darnos cuenta de que Dios siempre da buenas cosas a sus hijos. Santiago capítulo 1, el versículo 16 y 18 nos dice: amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago nos dice: hermanos míos, no se equivoquen, no se engañen. Dios siempre nos da cosas buenas. Todo lo bueno proviene de Dios. En medio de todas las pruebas, no te olvides que Dios es bueno. Él no nos tienta. Es imposible que sea así. Pero en medio de las pruebas, debido a que nuestros corazones son pecaminosos, es que aparecen las tentaciones. Y no podemos atribuirle a Dios ninguna tentación. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre de las luces. No hay tinieblas en Él. Él siempre da buenas cosas a sus hijos. Toda la bondad que en este mundo hemos recibido, viene de Dios. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Él nos va a tentar? Él nunca nos va a tentar, porque eso sería una idea absurda. Por eso Santiago les dice: hermanos, no se engañen. Dejen de pensar de esa manera, pensando que Dios es quien los tienta. Dejen de pensar que es Dios quien los hace caer a ustedes. No se engañen. Todo lo bueno, todo don perfecto proviene de Dios. Dios es por nosotros y nunca contra nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Porque por el hecho de quién es Él, hermano. El Dios es inmutable. Él no cambia, no tiene sombra de variación. Él siempre dirá la verdad. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él se va a mantener firme en lo que ha dicho, cumplirá todas sus promesas. Los únicos que cambian somos nosotros. Dios no cambia, Él permanece fiel, Él sigue siendo fiel. Él no es hoy una cosa y mañana es otra. Es imposible que Dios sea bueno hoy y mañana ya no lo sea. Eso es imposible. Ni hay la posibilidad de que Él varíe, de que hoy desee nuestro bien y mañana desee nuestro mal. Jamás eso podrá ocurrir. Santiago nos había dicho, hermanos, que las riquezas de los hombres son como la flor que se seca. Pues así mismo es nuestra vida. Y esto es porque somos finitos y cambiantes. Sin embargo, Dios no es así. Él es inmutable. Por tanto, hermanos, cuando enfrentemos diversas pruebas, aunque enfrentemos diversas tentaciones, podemos confiar en las promesas que Dios tiene. ¿Cómo lo podemos saber? Lo sabemos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Él nos ha dado bien, nos ha dado de su voluntad, libre y voluntariamente, y por amor nos hizo nacer por la palabra de verdad, es decir, por medio de la predicación del Evangelio. Fue Dios quien nos convirtió. Ese es su propósito. Él desea salvarnos cuando tú ni siquiera pensabas en buscar a Dios, cuando tú ni siquiera pensabas venir a la iglesia, cuando tú ni siquiera pensabas levantar tus manos y alabar a Dios, cuando tú ni siquiera pensabas leer tu Biblia, o cuando tú te burlabas de algunos cristianos que andaban con su Biblia y que los domingo tras domingo venían a la iglesia. El Señor te trajo porque te amó. El Señor te trajo con un amor que sobrepasa todo entendimiento. El Señor te trajo y cambió tu corazón, no porque tú lo buscaste, sino porque Él te buscó y te llamó y te hizo nacer de nuevo como las primicias de sus criaturas. Hermanos, Dios está de nuestro lado. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Las pruebas son para nuestro bien.
recibámosla no como enemigos, sino como amigos nuestros. ¿Cómo podemos hacerlo? Al poner nuestra mirada en el galardón, al poner nuestra mirada en Cristo, al reconocer que si caemos en la tentación, somos responsables por ello y reconozcamos que nuestro Dios siempre nos da cosas buenas y la prueba de esto fue su amor en Cristo Jesús. Porque por Cristo es que podemos recibir la vida eterna. Por Cristo recibiremos la misericordia de Dios. Por Cristo es que se nos predica el Evangelio. Por Cristo es que recibimos todo lo bueno de Dios. Y sin Cristo, hermanos, no somos nada. Si estamos o si te encuentras en este momento atravesando situaciones difíciles y complicadas y dices y crees que Dios te ha dejado, no te ha dejado. Dios sigue siendo bueno y Dios está permitiendo que pases por esa prueba para que puedas madurar, para que puedas crecer en fe. El Señor está permitiendo que pases por esas cosas para que tu corazón pueda evidenciarse en quien has puesto tu confianza y a quien amas más en este mundo. El Señor permite que pasemos las pruebas para que también seamos obedientes y le podamos pedir con fe que Él provee de sabiduría y la da en abundancia. Que podamos ser conscientes de que tenemos un galardón y que podemos gloriarnos, hermanos, en lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros. Que podamos cambiar nuestra manera de pensar y poder darnos cuenta que Dios no es malo, que Dios no nos tienta, sino que somos nosotros quienes tendemos al pecado. Y que podamos ser conscientes de que tenemos que luchar todos los días y doblegar a nuestra carne para que Cristo cada día pueda crecer también en nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermano. Hemos visto en primer lugar en esta mañana que la perseverancia es una evidencia de que amamos a Dios. Hemos visto de que Dios no tienta a nadie y hemos visto que todo lo bueno, todo lo que tiene es bueno, proviene de Dios. Padre, en esta mañana estamos aquí reunidos. Señor, tú nos conoces mejor que nadie a cada uno de los que estamos aquí. Sabes nuestro corazón, sabes nuestra lucha, sabes las distintas dificultades, Señor, que tenemos que atravesar en el día a día, donde somos probados, Señor, en nuestra fe. A veces, Señor, no hemos sido perseverantes, hemos renegado, hemos echado la culpa, hemos buscado los responsables, Señor, de todo lo que podría habernos ocasionado, o cuando hemos pecado o hemos tomado una mala decisión y le echamos la culpa a todo el mundo. Señor, tu palabra es tan clara. Nos dices que una evidencia, Dios, de que te amamos es que perseveramos porque te creemos a ti, Señor. Porque a pesar de que puedan venir las pruebas, Señor, ponemos la mirada al autor y consumador de nuestra fe. Que ponemos la mirada, Señor, allá en los cielos y no en la tierra para poder seguir avanzando en ti, Señor. Para poder seguir compartiéndole a este mundo que no quiere perseverar, que muchas veces se conforma con lo que tiene o con lo que está pasando, pero que tú nos llamas, Señor, a poner nuestra mirada en ti y avanzar y creerte a ti, Padre bueno. Que nos llamas, Señor, a que nos demos cuenta de que tú no tientas a nadie y de que más bien somos tentados por nuestra propia concupiscencia, que somos tentados por nuestros propios deseos y nuestras propias pasiones. Señor, ayúdanos a luchar, a batallar, Señor, en el día a día, a matar a la tentación, para ya no pecar contra ti, Señor, porque no queremos pecar contra ti. Ayúdanos a amar la santidad, Señor, sin la cual nadie podrá verte. Ayúdanos, Señor, a buscarte todos los días y poder decir con nuestros labios, Dios, y poder ser conscientes de tu santidad, de que tú eres santo, 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 Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, y provee de sabiduría en medio de las tentaciones.
Ayúdanos, Señor, a huir como huyó José en medio de la tentación. No importa, Señor, si tenemos que dejar nuestra ropa. No importa si tenemos que pasar vergüenza, Señor, porque lo único que no queremos es pecar contra ti. Y si hemos pecado, Señor, y en este tiempo hemos estado andando así, perdónanos, Señor. Perdónanos porque no te hemos creído y hemos cedido, Señor, al pecado, a la incredulidad. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido constantes en ti. Perdónanos, Señor, porque hemos amado más otras cosas que a ti mismo, Señor. Perdónanos porque no hemos sido obedientes, Señor, a tu palabra. Perdónanos, Señor, porque no te hemos buscado como deberíamos de buscarte y te habíamos relegado, Señor, a otro lado. Señor, te pedimos que podamos ser conscientes, Señor, no solamente en nuestras mentes, sino también en nuestros corazones, que tú provees todo lo bueno, Señor, que toda dádiva y todo don perfecto proviene de ti, que aún en medio de la prueba, Señor, tú sigues siendo bueno, que si estoy pasando por alguna prueba, Señor, tú sigues siendo bueno porque permites que pase esa prueba, para que pueda madurar, para que pueda crecer. Pero te doy gracias también, Señor, porque no estoy solo en medio de la prueba, porque tú estás conmigo tomando mi mano derecha y diciéndome que no debo de temer, porque tú estás ahí ayudándome, porque tú estás ahí fortaleciéndome, porque tú eres el que me dice que siempre me ayudarás y siempre me vas a fortalecer, Señor. Ayúdame a ser consciente, Señor, y poder ser un hombre y una mujer agradecido y poder darte las gracias, Señor, en todo tiempo, en tiempos buenos y en tiempos malos. Y poder contarle, Señor, a todo el mundo de que tú sigues siendo bueno, Señor, aunque todos puedan pensar que no es así. Y que puedan darse cuenta de que tú eres el Dios que adoramos, Señor. Que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de tu palabra. Que solo una palabra tuya basta, Señor, para cambiar toda nuestra situación. Que solo una palabra tuya basta, Señor, para cambiar y llevarnos a un puerto seguro. Ayúdanos a creerte, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y que pueda ser evidente, Señor, mientras corremos esta hermosa carrera contigo para llegar a la meta. Y cuando lleguemos allá, Señor, puedas correr a nuestros brazos y abrazarnos y simplemente decirnos, Dios, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Padre y disfruta por toda la eternidad. Ayúdanos a terminar la carrera, Dios mío, y algún día estar contigo por toda la eternidad, y que el gozo, ese gozo que es el fruto de tu Espíritu, se haga evidente en nuestras vidas, junto con el amor, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Gracias, Señor, porque tienes un propósito en nuestras vidas, porque no nos dejas, no nos abandonas, y porque harás con nosotros lo que quieras hacer con nosotros. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.